todos, las empresas, los gobiernos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad máxima con esta problemática que es global. Desde los años 80 y 90 del siglo XX, el clima empieza a dar muestras de que está cambiando y cambia sobre todo la temperatura hacia unas condiciones de mayor calor que 3, 4, 5 décadas atrás. La manifestación más visible del cambio climático es el calentamiento global. Tiene impactos en la biosfera, tiene impactos en el mundo vegetal, en el mundo animal, tiene impacto en los hielos. Están disminuyendo drásticamente, están retrocediendo los glaciares de las montañas y también el hielo de Groenlandia, y está también aumentando el nivel del mar. En nuestro mundo mediterráneo que habitamos, el impacto del cambio climático se centrará especialmente en los recursos de agua. Quedará un suelo más reseco y eso tendrá un impacto en la agricultura. Todo eso son efectos que veremos en el transcurso de nuestra vida. El cambio climático es global, hablamos de calentamiento global, pero es desigual según las regiones y es injusto. Los pueblos más pobres son países que van a sufrir de una forma más cruda los impactos del cambio climático. Pensemos que tenemos una sola casa pequeñita, son solamente 40.000 kilómetros los que mide el perímetro ecuatorial, muy poquitos, ya los hemos recorrido con nuestro automóvil. Los gobiernos de los 200 estados del mundo que deben tener que legislar y deben tener que gobernar en la buena dirección. Hemos de cambiar de modelo económico, hacerlo más sostenible, menos consumista, y yo creo que bastantes empresas van a cambiar. Seguramente, porque en ella les irá el negocio. Cada uno de nosotros, cada ciudadano tiene una cuota de participación en este problema. Se trata, por tanto, de reducir nuestros consumos energéticos, apagar la luz, también reducir el consumo de agua, dar preferencia a caminar o a utilizar la bicicleta, buscar los productos de proximidad. Todavía estamos a tiempo. El panorama está muy complicado. Debemos de hacer todo lo posible y las mejores soluciones se resumen en dos conceptos. Por una parte, mitigación y por otra, adaptación. Mitigar es reducir nuestras emisiones contaminantes buscando las energías alternativas y por otra parte, adaptarse. El planeta todavía seguirá viendo elevar su temperatura durante unas décadas. Se trata, por tanto, de adaptarnos a estas nuevas condiciones. La decisión sobre tener hijos es una decisión muy particular, muy personal. Es cierto que somos ya 7.500 millones de humanos en ese planeta pequeñito, pero todavía podríamos vivir más si el planeta fuera más justo. Pero es evidente que el planeta tiene unos límites físicos sobrepasados los cuales se pueden derivar, como está ocurriendo ahora con el cambio climático, efectos no deseados.